Buenos días compañeros, mi nombre es Víctor Charri y hoy les vengo a hablar sobre la alelopatía. Bueno, este es el contenido de mi exposición, el cual consta de 5 puntos. Empezaremos definiendo qué es la alelopatía, sus generalidades, los tipos de control alelopático que hay, algunos ejemplos y la alelopatía en la agricultura o agrosistemas. Bueno, empecemos definiendo qué es la alelopatía. La alelopatía se llaman plantas alelopáticas a aquellas plantas que producen sustancias químicas que influyen en el desarrollo de otras plantas. Normalmente esta influencia es negativa para evitar la competencia por el agua y los nutrientes. Por ejemplo, en las hojas del nogal negro o nogal de América tienen sustancias químicas que inhiben el crecimiento de diversas especies. Estas sustancias se lixivian con la lluvia o se eliminan tras la descomposición de las hojas. Otro claro ejemplo es el pepino y otras plantas de la misma familia, las cucurbitáceas, las cuales producen sustancias que también inhiben el crecimiento de otras plantas adyacentes. Las generalidades de la alelopatía y en las comunidades bióticas, muchas especies se regulan unas a otras por medio de la producción y liberación de repelentes, atrayentes, estimulantes e inhibidores químicos. La alelopatía se ocupa de las interacciones químicas planta, planta y planta, organismos que ya sean perjudiciales o benéficas. La alelopatía es el fenómeno que implica la inhibición directa de una especie por otra, ya sea vegetal o animal, usando sustancias tóxicas o disuasivas. En la agricultura biológica hace un buen uso de todo esto para proteger los cultivos del ataque de algunos insectos plagas mediante la intercalación de plantas aromáticas dentro del cultivo. Por ejemplo, al intercalar ruda en los cultivos de papa. Estas relaciones se hacen específicamente importantes a medida que las plantas adultas sintetizan esencias aromas o aromas característicos como el frijol verde y la fresa son un ejemplo. Prosperan más cuando son cultivados juntos que cuando se cultivan separadamente. Otro claro ejemplo es la lechuga sembrada con las espinacas. Se hacen más jugosas cuando se siembran en una proporción de 4:1. Algunas plantas segregan unas sustancias tóxicas que no permiten ser cultivadas en asociación. Un ejemplo es el ajenjo, cuyas raíces son tóxicas, sin embargo, estas mismas sustancias controlan las pulgas y babosas cuando se utilizan en forma de té. También alejan los escarabajos y los gorgojos de los granos almacenados. Tipos de control alelopático. El control biológico con plantas se ha utilizado desde hace mucho tiempo y su funcionamiento se basa en repeler y atraer a insectos, gusanos y agentes vectores de enfermedades. Las plantas que se usan para estos fines son las hortalizas, las hierbas aromáticas, plantas medicinales y las mal llamadas malezas. En asociación de cultivos por principios alelopáticos, los tipos de control que frecuentemente se usan en la alelopatía se hacen con plantas acompañantes, con plantas repelentes o con plantas trampa. Plantas trampa. El último tipo de control alelopático es el empleo de cultivos trampa, en donde algunos agricultores acostumbran a usar que son altamente atractivas para los insectos y se desvían de los cultivos principales hacia ellas. Estas plantas pueden ser sembradas alrededor de los surcos o entre ellos, de modo que las plagas allí se junten para que puedan ser atrapadas y eliminadas fácilmente. Los cultivos trampa pueden servir como lugares de reproducción para parásitos y depredadores de las plagas. Un claro ejemplo es el eneldo, que atrae los gusanos de la tierra, el tabaco, que atrae las moscas blancas, la hiedra, chinches y ácaros. Las plantas repelentes. Las plantas repelentes son las plantas de aroma fuerte para mantener alejados a los insectos de los cultivos. Este tipo de plantas protegen los cultivos hasta 10 metros de distancia. Algunas repelen un insecto específico y otras varias plagas. Generalmente las plantas repelentes se siembran bordeando los extremos de cada surco o alrededor del cultivo para ejercer una barrera protectora. Desde tiempos remotos, gran variedad de hierbas aromáticas se han plantado
en los bordes de estas pequeñas áreas de cultivos vegetales, conociéndose los beneficios que brindan la mayoría de estas plantas. La única excepción a la regla es el hinojo, el cual genera efectos diversos en muchas plantas. Todas las plantas aromáticas ejercen una influencia sobre sus plantas vecinas. Es importante notar que en su mayoría las plantas acompañantes, además de crear un beneficio mutuo, también ejerce una acción repelente. Un ejemplo también sería el de la albahaca, que repele las arañas rojas, las moscas blancas y los pulgones. Y por último tenemos las plantas acompañantes. El término plantas acompañantes se refiere al uso de las plantas por medio de las cuales los cultivos se encuentran en combinación exitosa con otras plantas, para proporcionarles un beneficio mutuo, incluyendo el hecho de proporcionar una esencia aromática a la atmósfera cuando estas son sembradas entre los vegetales, de menor proporción cuando están en los bordes o a la final de los surcos. Por ejemplo, la ortiga sembrada cerca de cualquier planta aromática le aumenta la pugnacia y el aroma, específicamente al lado de la hierbabuena. Le incrementan en doble cantidad de aceite esencial. Bueno, otra forma en que las hierbas pueden ayudar a contribuir y mantener buenos huertos es controlando orgánicamente y biológicamente tanto como enfermedades como insectos plagas, ya que la prevención es más eficaz que la cura. No solo las plantas individuales, sino el cultivo puede llegar a enfermarse a través de no prácticas de monocultivo, pues la naturaleza por sí misma nunca produce una sola clase de plantas en un área. Por esto, este tipo de práctica no es recomendable. Algunos ejemplos de la alopatía tenemos la caléndula, que actúa como repelente de nematodos y plagas; el cilantro, que las flores de cilantro atraen a benéficos a los cultivos, a insectos benéficos a los cultivos; la hierbabuena, sembrada entre los cultivos por su excelente aroma, atrae insectos benéficos, repele polillas y pulgones; la manzanilla, sembrada en compañía de los cultivos, estimula su crecimiento, favoreciendo la fijación de nutrientes. La ruda, sembrada en los linderos de los cultivos, atrae moscas negras y moscas de la fruta, alejándolas de los cultivos, es decir, usada como trampa. Las vías para expulsar sus compuestos. Hay 4 vías para para que las plantas expulsen sus compuestos al medio ambiente, y son la lisivación por la lluvia, la eliminación de componentes volátiles, la acumulación de residuos vegetales en el suelo y la exudación de raíces. La lisivación por la lluvia es el proceso de lavado de un trozo de terreno o capa geólica por el agua, como también por placas ácidas encontradas en las sales que disuelven casi cualquier material sólido. También en la eliminación de componentes volátiles. Los componentes volátiles son compuestos que contienen carbono, a veces se convierten fácilmente en vapores o gases. En la parte de acumulación de residuos vegetales en el suelo, un residuo vegetal es una capa de materia orgánica, ya sea viva o muerta. El problema es que si tenemos media pulgada de grosor de residuo vegetal, atraemos las plagas. Y por último, en la vía de exudación por las raíces, las plantas exudan con unos compuestos que tienen diferentes funciones, como hacer frente a los herbívoros, cambiar las propiedades físicas y químicas del suelo e inhibir el crecimiento de las plantas competidoras. Como bien, estas son las rutas de liberación de los alelos químicos al ambiente: por volatilización, por lisivación, por biodegradación, por exudación de raíces. La alopatía en la agricultura. En los suelos degradados se espera que predominan las especies más resistentes a condiciones de estrés, que producen poca biomasa y absorben menos nutrientes. La presencia de especies de mayor resistencia al frío y la resistencia tienden a obstruir el uso y manejo del suelo por los agricultores, lo que lleva en muchos casos a la adopción de la práctica de la quema, que acentúa el proceso de degradación del suelo. En las plantas, las sustancias alopáticas juegan muchos papeles diferentes, siendo
responsable de la prevención de las caries de la semilla, de inferir en su letargo y también en las joyas y las relaciones de influencia con otras plantas, microorganismos, insectos y animales más grandes, incluyendo al hombre. Como ejemplo, los autores mencionan la resistencia a la cebada para el pungo verde. Está dada por fenoles y derivados que contienen las lecitinas y que en las semillas de muchas plantas leguminosas hacerlas repelentes a ciertas especies de insectos. Los compuestos químicos liberados por las plantas o microorganismos al medio eh, ambiente pueden causar un efecto o deterioro o beneficioso sobre las plantas o microorganismos que se denominan sustancias alelopáticas. Agentes aleloquímicos simplemente productos secundarios cuando el compuesto liberado solo causa efectos perjudiciales, también recibe el nombre de fitotoxinas. Estos compuestos se pueden producir en cualquier parte de la planta y su concentración varía de especie a especie y dentro de las especies de acuerdo con la parte de la planta y su fase de desarrollo. Algunas preguntas se vienen a la mente. Es que el efecto inhibidor del campo no sería una consecuencia de la fuerte competencia por el agua, los nutrientes o los factores ambientales, luz y entre otros. Los estudios han demostrado que la introducción de una especie puede causar un cambio en la flora local como resultado de los cambios en las condiciones en el suelo. En las aplicaciones de la alopatía en la agricultura, se recomienda usar coberturas vegetales, residuos de cultivo que permanecen en el suelo, que cubren de manera uniforme. El aislamiento y producción de sustancias tales como herbicidas, la producción de cultivares, el uso de la rotación de cultivos intercalado, un compañero de plantación y la introducción voluntaria de especies silvestres, la biotecnología que incorpora genes de la alopatía en las plantas. Bueno, eso sería todo lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias.